Estamos de vuelta en diálogo abierto. El otro gran acontecimiento, per se, la entrega de la medalla a Belisario Domínguez en el Senado, es un evento protocolario que en este caso, otorgándose a Ifigenia Martínez, que uno partiría de la base que al ser una compañera de lucha del presidente, un emblema de la izquierda, pues bueno, si de por sí el presidente siempre va, que no está obligado, hay que decirlo, pues tratándose de una compañera, alguien cercano, pues se justifica total y absolutamente. Sin embargo, de manera extraordinaria, y lo digo de extraordinaria, el presidente anuncia que no va en un Twitter porque dice que la senadora Lili Téllez le va a faltar el respeto a la investidura. A mí personalmente, no sé qué opinen Felipe y Pepe, me parece extraordinario que el presidente reconozca que le tiene temor a un acto de Lili Téllez en el recinto, en una ceremonia protocolaria, cuando la realidad es que, si bien Lili Téllez, que era originalmente electa por Morena, sí ha cobrado notoriedad por sus críticas y por sus puntualizaciones, pues tampoco creo que sea un personaje a la altura como para estar debatiendo al nivel del presidente. Esto es un acto de matemática pura, en la que el presidente tomó nota de los costos y los beneficios. Hay quien opina, y creo que podría estar de acuerdo, que también no quería tomarse una foto con Ricardo Monreal, y en ese evento eso se volvía obligatorio. Al final de cuentas no acude, llama poderosamente la atención, le regala 5 minutos más de fama a Lili Téllez, pero yo personalmente, salvo lo que ustedes opinen, no creo que ese haya sido el motivo fundamental. Pepe. Creo que tienes razón. Me parece que es demasiado para una figura de la talla del presidente de la República el manifestar miedo y de esa forma ante el discurso o la posible increpancia. ¿Por qué digo los presidentes cuando llegan al Senado a veces son increpados por los senadores? Casi siempre. Casi siempre. Y no creo que a eso le pudiera tener miedo el presidente López Obrador. Digo, a menos de que el que las haga no las consienta, pero no creo, digo, él está bastante bragado y forjado en este tipo de cosas, como para que no. Creo que fue, como tú dices, una salida por peteneras, es decir, estaba buscando un buen pretexto, algo que además le sirviera para darle un recargón a la oposición y además que le diera la salida para no ir a tomarse la foto con Monreal y no hacerle al Senado el brindarle el respeto desde el Poder Ejecutivo, porque creo que el Senado sí se ha vuelto un reducto de la oposición dentro de Morena, de la oposición a su proyecto transaccional que se materializa a través de Claudia Sheinbaum. Y en este sentido, el presidente les hace el desaire, pero para no decirles que no quiere ir con ellos, les dice que es por culpa de Lili Téllez. Sí, extiende 5 minutos más su fama. Me parece que Lili ha ganado mucha notoriedad y mucha fuerza porque tiene un mensaje muy sólido y muy congruente, pero de ahí a que el presidente le tenga miedo, me parece que no es así. Coincido contigo en el tema del temor, así lo expresé. También me da la impresión, a lo mejor me faltó en el análisis previo, decir que al presidente no le gusta ir donde no tiene él el control del escenario, porque si hay alguien que sabe contrarrestar estas cosas es él, y lo vimos la semana anterior en los eventos en Puebla y en otros lugares. Yo creo que era una suma de circunstancias en las que en el cálculo simple y sencillo, ¿cuánto pierdo? ¿Cuánto dejo de ganar? Felipe. Sí, Memo, y esto último que dices es muy cierto, o sea, en el Senado no iba a tener el control, o sea, no iba a ser la estrella del escenario, era Ifigenia Martínez y Ricardo Monreal. Y sobre todo en el tema del Senado, al final de cuentas, al ser otro poder, no puede explayarse y confrontar y debatir. El escenario no era de él en ese momento. Y segundo, toma distancia con el Senado en dos sentidos. Con Ricardo Monreal, que la última vez que nombra a los probables candidatos que pueden entrar a la encuesta de Morena, no viene el senador. Y el senador Ricardo Monreal ya ha sido enfático, no a las encuestas, vámonos por otro método. Y el presidente le revira, dice, sí, encuestas. Entonces ahí hay una tensión, unas no querencias, le llaman en mi pueblo. A final de cuentas, no hay querencia ahí. Pero también fíjate que en el caso, Lili Téllez es simplemente una bola de humo, le sirvió para poder salir por la tangente, no tomarse la foto con Monreal, distanciarse también de un espacio que no tiene control,
no darle juego a un grupo de senadores que se constituyó como bancada independiente, que es Álvarez y Casa, que es Germán Martínez, pero también hay algo interesante, aun cuando fue su maestra Ifigenia Martínez, hay un reclamo de esa izquierda a la forma que está gobernando la Cuarta T. Es decir, desde Cuauhtémoc Cárdenas, Ifigenia Martínez y otros personajes han sido muy enfáticos en señalar una crítica. Ifigenia Martínez, conociéndola, en algún momento dado coincidí con ella en diferentes seminarios, es muy puntual y muy elegante, pero muy precisa en la forma que hace las críticas. Y no le iba a dejar pasar. Entonces también era verse a la cara con una izquierda de la cual ya no se reconoce el presidente López Obrador. Entonces, a final de cuentas, fue como tú dices, un cálculo de costos-beneficios y resultó que no le convenía. Pero se vio en esta forma, la salida no fue elegante, porque al final de cuentas, cuando dice, es que cuidar la investidura presidencial, ¿cuándo la cuida sí y cuándo no? Es decir, con la mamá del Chapo, bueno, al final de cuentas, ¿dónde quedó la investidura? Y luego la usa para no recibir a los Levarón y a Sicilia, por ejemplo. O cuando lo mantienen ahí los maestros en Chiapas, o lo que pasó en Huachinango, en Puebla. Es decir, se vuelve, la investidura presidencial termina siendo más una especie de estereotipo, jugando como una ficha de cambio, que una presencia institucional del Estado mexicano. Porque el presidente la juega, a veces la juega a su favor, pero la acaba desgastando y a veces en contra, generando más bien un estereotipo. ¿Cómo si responde preguntas tan sosas en la mañanera que en realidad dañan su investidura? Presidente, ¿por qué usted aguanta un maratón? O sea, dices, por favor, no. Aguanta ese tipo de preguntas que sí dañan la investidura presidencial y no es capaz de poder enfrentarse o al menos escuchar la crítica de los senadores. El presidente también tiene una característica, le gusta hablar y no escuchar. Sí, claro, le funciona el abaco, pero pues también creo que deja mal parada la propia investidura, la que él quería proteger, porque un presidente republicano pues hubiera ido a enfrentarse con la Asamblea de Representantes del Estado, que esos son, ¿no? Ellos representan el Pacto Federal y están reconociendo además a una correligionaria. Todavía si la festejada hubiese sido una representante de la derecha, pues a lo mejor podríamos entender, pero era alguien que además fue su maestra, o sea, no era cualquier gente, ¿no? La maestra Ifigenia. Entonces, sí es un delsario a la izquierda, sí el presidente pues acusa una vez más de inconsistencia, de incongruencia, cuando pues, de poner pretexto se trata, y creo que nos hubiéramos quedado todos los mexicanos con ganas de ver a un López Obrador ya investido como presidente, aguantando a los senadores diciéndole sus cosas. Creo que eso hubiera sido un ejercicio republicano bastante notable. ¿Tú cómo lo ves, Felipe? A ver, pero antes, dos cosas. En esta ceremonia protocolaria el presidente no interviene, es un invitado de honor. Pero sí tiene que escuchar. Sí, sí, por eso, pero no tiene la posibilidad, como dijo Felipe hace un rato, de contestar. En todo caso, habría que esperar a la mañanera del día siguiente. Y una acotación respecto a lo de Loroña y de la gobernadora de Campeche. Este es un formato que no se personaliza, que quien más lo explota en su momento es el presidente López Obrador. Felipe, un minuto. Sí, Memo, y lo que dice Pepe, al final de cuentas, era lo interesante ver investido al presidente como representante del Estado mexicano, no como candidato ni en las mañaneras, como presidente frente a otro poder, estando ahí, dialogando, no dialogando, pero escuchando, tener la presencia, porque creo que dejó de pasar una buena oportunidad de conciliarse con la izquierda, que fue su maestra, conciliarse también con sus adversarios del Senado y conciliarse también con la opinión pública adversa a él, porque hubiera sido un gesto de gran altura poder asistir. No está obligado, pero hubiera sido un gesto. Pero es la primera vez, si estoy mal, es la primera vez en la historia desde que se instituye esta presea, este reconocimiento, el más alto que otorga el Senado de la República, en la que el presidente de la República, llámese como se llame, no asiste, además con estas características que ya comentamos, pero pues al final de cuentas esto es cálculo político. Bien, se nos termina el tiempo, pero no sin antes despedirme de Felipe Gaitán. Felipe, un fuerte abrazo. Abrazo y buen fin de semana, síganse cuidando. Pepe, fuerte abrazo hasta Puebla. También fuerte abrazo de regreso y ya empezaron las caderas, por si quieren venir a echarse un mole de guasmole.
Se hará el intento, se hará el intento. Bueno, Vénganse, aquí los yo les esperamos. veo a ambos el próximo sábado. Vamos a un corte, no tardamos nada. Regresamos para el último bloque de diálogo abierto, por supuesto, aquí en Grupo Fórmula.